Hola, 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 mi gente bella y apasionada del mundo del espectáculo turco. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, porque hoy tenemos un tema jugosísimo, pero jugosísimo, que sé que les va a encantar. Si eres nuevo por aquí, bienvenido a tu canal favorito de chismes y noticias del mundo de las telenovelas turcas. Y si ya eres de la casa, un abrazo enorme. Ya sabes que aquí siempre tenemos lo último de lo último, así que prepárense porque hoy vamos a hablar de un triángulo amoroso que, aunque aparentemente ya está en el pasado, sigue dando mucho de qué hablar: Hande Erçel, Kerem Bürsin y, la tercera en discordia según algunos, Demet Özdemir. Así es. Vamos a analizar la supuesta reacción explosiva de Hande ante la cercanía entre Kerem y Demet. ¿Será que aún hay sentimientos encontrados? ¿Celos? ¿O es todo una invención de los medios? Quédate hasta el final porque vamos a desmenuzar todo con pruebas, rumores y por supuesto nuestra opinión. Pero antes de empezar con el salseo, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones. Denle al botón rojo, es gratis. Y así me ayudan a seguir trayéndoles contenido fresco y divertido como este. Además, si les gusta este vídeo, no olviden dejar su like y compartirlo con sus amigos fans de las novelas turcas. Entre más seamos, más divertida será la conversación. Así que, sin más preámbulos, vamos al lío. El chisme, como les decía, gira en torno a Hande Erçel, Kerem Bürsin y Demet Özdemir. Como todos sabemos, Hande y Kerem fueron la pareja del momento, tanto en la pantalla como en la vida real, gracias al éxito arrollador de la novela Sen Kalkapm o Lofi Sindeer, como la conocimos por aquí. Su química era innegable, su romance era de ensueño y todos creíamos que su amor duraría para siempre. Pero lamentablemente, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la relación llegó a su fin. Y ahí es donde entra Demet Özdemir en la ecuación. Demet, también una actriz muy talentosa y querida en Turquía, ha sido vinculada sentimentalmente a Kerem en varias ocasiones, aunque nunca ha habido una confirmación oficial por parte de ninguno de los dos. Han sido vistos juntos en eventos, se siguen en redes sociales, se comentan las fotos. En fin, lo típico que hace que los rumores de romance se disparen. Y es precisamente esta cercanía la que, según algunos medios y fans, habría provocado una reacción, digamos, explosiva de Hande Erçel. Pero, ¿de dónde viene este rumor? ¿Hay alguna evidencia real de esta supuesta reacción? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. La principal fuente de esta especulación son las redes sociales, donde algunos fans aseguran haber notado cambios en el comportamiento de Hande, como dejar de seguir a Demet o publicar mensajes con indirectas que, según ellos, estaban dirigidos a la actriz. También se han viralizado vídeos y fotos donde se ve a Hande con una actitud, según algunos, más seria o distante cuando le preguntan sobre Kerem o Demet. Pero ojo, hay que ser cautelosos con esta información. Las redes sociales son un arma de doble filo y muchas veces interpretamos las cosas a nuestro antojo. Un simple unfollow no necesariamente significa que haya un problema personal, puede ser simplemente una decisión de limpieza en la lista de contactos. Y una foto con cara seria puede deberse a mil cosas, desde cansancio hasta un mal día. Así que antes de dar por sentado que Hande está celosa y furiosa con Demet, debemos analizar la situación con objetividad y buscar pruebas más contundentes. Además, hay que tener en cuenta que Hande Erçel es una persona muy reservada con su vida personal. Rara vez habla de sus relaciones sentimentales en público y siempre ha tratado de mantener un perfil bajo en cuanto a su vida privada. Por lo tanto, es poco probable que veamos una declaración oficial de su parte confirmando o negando estos rumores. Ella siempre ha optado por la discreción y el silencio, dejando que su trabajo hable por sí solo. Ahora bien, vamos a analizar la relación entre Kerem Bürsin y Demet Özdemir. Como les decía, ambos son actores muy populares en Turquía y han coincidido en varios eventos y proyectos. Han sido vistos juntos en estrenos de películas, galas de premios y hasta en viajes de amigos en común. Y aunque nunca han confirmado un romance, la química entre ellos es innegable. Se les ve muy cómodos juntos, se ríen, se abrazan. En fin, lo que uno esperaría de una pareja. Además, ambos tienen un sentido del humor muy parecido y comparten muchos intereses en común. Les gusta el deporte, la naturaleza, los animales. Y por supuesto, ambos son apasionados por su trabajo. Esto ha hecho que muchos fans sueñen con verlos juntos como pareja, tanto en la vida real como en la pantalla. De hecho, ha habido muchas peticiones para que protagonicen una novela juntos, algo que sin duda sería un éxito rotundo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que Kerem Bürsin también es una persona muy reservada con su vida personal. Después de su ruptura con Hande Erçel, ha evitado hablar de sus relaciones sentimentales en público y ha tratado de mantener un perfil bajo en cuanto a su vida privada. Por lo tanto, es poco probable que veamos una confirmación oficial de su parte sobre un posible romance con Demet Özdemir.
Él también prefiere que su trabajo hable por sí solo. Y hablando de Demet Özdemir, ella también es una mujer muy independiente y profesional. Ha tenido mucho éxito en su carrera como actriz y ha demostrado ser una persona muy talentosa y trabajadora. También es una persona muy querida por sus fans y admirada por su belleza y carisma. Ha tenido varias relaciones sentimentales en el pasado, pero siempre ha tratado de mantenerlas alejadas del foco mediático. Por lo tanto, es poco probable que veamos una confirmación oficial de su parte sobre un posible romance con Kerem Bürsin. Ella también prefiere mantener su vida privada en privado y centrarse en su trabajo. Además, Demet está casada con el cantante Oğuzhan Koç. Aunque hay rumores de separación, de momento están juntos. Esto complica aún más la ecuación. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Hande Erçel está celosa de Demet Özdemir por su cercanía con Kerem Bürsin? La verdad es que no lo sabemos con certeza. No hay pruebas contundentes que demuestren que Hande está realmente celosa o furiosa. Todo se basa en rumores, especulaciones e interpretaciones subjetivas de las redes sociales. Es posible que Hande sienta algo al ver a Kerem con otra persona, después de todo, tuvieron una relación muy intensa y significativa. Pero también es posible que simplemente esté siguiendo adelante con su vida y no le dé importancia a los rumores. Ella es una mujer muy fuerte e independiente y ha demostrado ser capaz de superar cualquier obstáculo. Y en cuanto a la relación entre Kerem Bürsin y Demet Özdemir, es posible que simplemente sean buenos amigos y compañeros de trabajo. También es posible que haya algo más entre ellos, pero prefieren mantenerlo en secreto. Solo ellos saben la verdad y hasta que no decidan compartirla, solo podemos especular. Lo que sí es cierto es que este triángulo amoroso sigue generando mucha expectación y debate entre los fans de las novelas turcas. Y es que la historia de Hande, Kerem y Demet es como un culebrón de la vida real, lleno de drama, romance y misterio. En resumen, hoy hemos analizado el rumor de la supuesta reacción explosiva de Hande Erçel ante la cercanía entre Kerem Bürsin y Demet Özdemir. Hemos visto que no hay pruebas contundentes que demuestren que Hande está realmente celosa o furiosa, y que todo se basa en rumores y especulaciones de las redes sociales. También hemos analizado la relación entre Kerem y Demet, y hemos concluido que solo ellos saben la verdad sobre lo que hay entre ellos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta traerles este tipo de contenido porque sé que les apasiona tanto como a mí. Y recuerden, todo lo que hemos dicho aquí son solo especulaciones y rumores, así que tómenlo con pinzas y no se lo tomen demasiado en serio. Al final del día, lo importante es que Hande, Kerem y Demet sean felices y sigan triunfando en sus carreras. Ahora sí, llegó el momento de que ustedes me cuenten qué opinan de todo esto. ¿Creen que Hande Erçel está celosa de Demet Özdemir? ¿Creen que hay algo más que amistad entre Kerem Bürsin y Demet Özdemir? ¿Les gustaría verlos juntos en una novela? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber su opinión, así que no se queden callados. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones. Activen la campanita para que les llegue una notificación cada vez que subamos un nuevo vídeo. Y recuerden, entre más seamos, más divertida será la conversación. Así que ya lo saben, mi gente bella, denle like, compartan, comenten y suscríbanse al canal. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Asterisco asterisco asterisco. Ok, mi gente, pero esto no termina aquí. Esto es solo el comienzo. Porque este chismecito tiene más capas que una cebolla turca. Vamos a sumergirnos aún más profundo en este drama, analizando los comportamientos, las declaraciones pasadas y hasta los astros para ver si podemos descifrar la verdad detrás de este supuesto triángulo amoroso. Asterisco asterisco Hande y Kerem, un amor de telenovela, que terminó asterisco asterisco. Recordemos un poquito el cuento de hadas que vivieron Hande y Kerem. ¡Ay, qué tiempos aquellos! Senkalkap fue un fenómeno global. La química entre Eda YLDZ y Serkan Bolat trascendió la pantalla y se convirtió en un romance real. Los fans estaban enloquecidos, las redes sociales explotaban con cada foto, cada interacción, cada mirada cómplice. Se declaraban su amor a los cuatro vientos, viajaban juntos, compartían momentos íntimos con sus seguidores. Era la pareja perfecta. Pero como dice el dicho, no todo lo que brilla es oro. De repente, sin previo aviso, al menos, para nosotros, los mortales, la relación se vino abajo. ¿Qué pasó realmente? Rumores hay miles. Algunos hablaban de incompatibilidad de agendas, otros de diferencias irreconciliables en sus personalidades, e incluso, algunos más osados, de infidelidades. Pero la verdad verdadera, solo la saben ellos dos. Lo que sí sabemos es que la ruptura fue dolorosa.
Ambos se mostraron visiblemente afectados, aunque intentaron mantener la compostura frente a las cámaras. Dejaron de seguirse en redes sociales, eliminaron fotos juntos. Un borrón y cuenta nueva en toda regla. Pero, ¿se borran así de fácil los sentimientos? Ahí está la pregunta del millón. Y ahí es donde entra en juego la supuesta reacción de Hande. *** Demet y Kerem, una amistad sospechosa, o algo más ***. Ahora hablemos de Demet Özdemir. Una mujer guapísima, talentosa y con una carrera en ascenso meteórico. Demet es conocida por su simpatía, su profesionalismo y su encanto natural. Y al parecer también por su buena amistad con Kerem Bürsin. Como ya mencionamos, Demet y Kerem han coincidido en varios eventos, se siguen en redes sociales y se dedican comentarios cariñosos. Hasta ahí, todo normal. Son colegas. Pero claro, en el mundo del espectáculo, la línea entre la amistad y el romance es muy delgada. Y los fans, con su lupa implacable, han detectado señales que apuntan a algo más. ¿Qué señales? Bueno, para empezar, la química que irradian juntos. No me digan que no la han notado. Se les ve relajados, divertidos, como si se conocieran de toda la vida. Además, comparten muchos intereses en común, como su pasión por los animales, el deporte y la naturaleza. Y lo más importante, se admiran mutuamente como profesionales. Pero, la gran pregunta es, ¿hay romance o no hay romance? Demet está casada, sí, pero los rumores de crisis matrimonial con Oğuzhan Koç son cada vez más fuertes. Y Kerem, por su parte, está soltero y sin compromiso, listo para volver a enamorarse. El terreno está abonado para el chismecito. ***, la supuesta reacción explosiva de Hande, realidad o ficción, ***. Y llegamos al quid de la cuestión, la supuesta reacción explosiva de Hande Erçel. ¿De verdad Hande está celosa de Demet? ¿Le molesta la cercanía entre su ex y la talentosa actriz? Aquí es donde las cosas se ponen más turbias. Como dijimos antes, no hay pruebas contundentes. Todo se basa en interpretaciones subjetivas y especulaciones de las redes sociales. Pero a veces, donde hay humo, hay fuego, ¿no? Algunos fans aseguran haber notado que Hande dejó de seguir a Demet en Instagram después de que empezaron a circular los rumores de romance entre ella y Kerem. También han señalado que Hande ha publicado mensajes con indirectas en sus redes sociales, que algunos interpretan como dardos envenenados dirigidos a Demet. Además, han circulado vídeos y fotos donde se ve a Hande con una actitud más seria y distante cuando le preguntan sobre Kerem o Demet. Algunos la han tildado de fría y poco amable, mientras que otros la defienden, argumentando que simplemente está siendo discreta y profesional. Pero, seamos honestos, ¿quién no sentiría algo al ver a su ex con otra persona? Especialmente si esa persona es una figura pública y la relación fue tan mediática y apasionada como la que Hande y Kerem vivieron. Es natural sentir celos, envidia, tristeza. Somos humanos. Lo que no sabemos es si Hande ha externalizado esos sentimientos de forma explosiva, como sugieren los rumores. Tal vez simplemente está intentando procesar sus emociones en privado y seguir adelante con su vida. ***, analizando las redes sociales, la prueba circunstancial del delito ***. Ahora, vamos a ponernos en modo detective y analizar con lupa las redes sociales de Hande, Kerem y Demet. Aquí es donde se esconde la verdad, o al menos, una parte de ella. ***, el unfollow ***, el famoso unfollow de Hande a Demet. ¿Es una prueba irrefutable de celos? No necesariamente. Como ya dijimos, puede ser una simple limpieza de contactos o una forma de evitar ver publicaciones que le recuerden a Kerem. Pero seamos realistas, la casualidad no existe. El unfollow es una señal, aunque no podamos determinar con exactitud su significado. ***, las indirectas ***, los mensajes con indirectas que Hande ha publicado en sus redes sociales. ¿Están dirigidos a Demet? Es posible. Algunos fans han interpretado frases como el tiempo pone a cada uno en su lugar, o la verdad siempre sale a la luz, como dardos envenenados dirigidos a la actriz. Pero también podrían ser mensajes genéricos sobre la vida, el amor o el karma. La interpretación depende de cada uno. ***, las interacciones las interacciones entre Kerem y Demet en redes sociales. Se siguen, se comentan las fotos, se dan likes. ¿Es esto una prueba de romance? No necesariamente. Son colegas, amigos, y es normal que interactúen en redes sociales. Pero la frecuencia y la intensidad de estas interacciones pueden ser reveladoras. Si se comentan fotos con corazones, emojis de enamorados o mensajes subidos de tono, la cosa se pone interesante. ***, la ausencia de interacciones la ausencia de interacciones entre Hande y Kerem.
Desde su ruptura Ande y Kerem no se han dado like, no se han comentado las fotos, no se han mencionado en sus publicaciones. Nada de nada. Esto podría indicar que la relación terminó en malos términos o que simplemente quieren evitarse para no revivir el pasado. En resumen, las redes sociales son un campo minado de información y desinformación. Podemos encontrar señales que confirmen nuestros prejuicios, pero también podemos caer en interpretaciones erróneas. Lo importante es analizar la información con cautela y no sacar conclusiones precipitadas. *** El lenguaje corporal, la verdad no dicha ***. Además de las redes sociales, el lenguaje corporal de Ande, Kerem y Demet también puede darnos pistas sobre lo que realmente está pasando. ***La mirada ***La mirada es el espejo del alma. ¿Cómo mira Ande a Kerem? ¿Cómo mira Demet a Kerem? Hay química, tensión, incomodidad. La mirada puede revelar sentimientos ocultos. ***La sonrisa ***La sonrisa es un reflejo de la felicidad. ¿Sonríe Ande cuando le preguntan por Kerem? ¿Sonríe Demet cuando está con Kerem? Una sonrisa genuina puede ser más reveladora que 1000 palabras. ***La postura La postura puede indicar confianza, inseguridad, nerviosismo. ¿Cómo se comporta Ande cuando está cerca de Kerem y Demet? Se muestra segura de sí misma.